Muy buenos días, amados hermanos, gracias por estar con nosotros en Análisis BNE. Como lo hemos anunciado a lo largo de la semana, estaremos hablando acerca de la adicción a las redes sociales, al celular, por un like adicto al celular. Hoy queremos compartir con usted cómo los dispositivos móviles pueden ser de bendición para compartir la palabra del Señor, para poder utilizarlos con un muy buen modo, amados hermanos. Pero si nos excedemos o no tenemos ese control, puede ser perjudicial para cada uno de nosotros. Así que esté muy pendiente porque los expertos en el tema estarán compartiendo con nosotros esta mañana. Yo tengo algunos datos que quisiera compartir que según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2020, 7.7 de los 12.5 millones de guatemaltecos aseguraron usar un teléfono móvil. Eso significa que el 61.6 tiene acceso, y conforme han pasado los años pues ha ido en crecimiento con la pandemia, la llegada de las clases virtuales, del trabajo desde casa, pues todo eso ha incrementado. Estos datos, amados hermanos, como les digo, ha incrementado, por ende el mal uso también ha afectado la salud de muchas personas. Para poder hablar esta mañana de lo que nuestra sociedad ha llevado a un mal uso del teléfono, se encuentra con nosotros Marvin Paredes, director de E625, y su esposa Katy Morelo, experta en temas de marketing digital, directora de Planet Gear Iberoamérica. Ella está con nosotros también hoy para poder hablar y conceptualizarnos un poquito acerca de este tema. Pastor Orlando, también muy buenos días. Gracias por ser parte de este análisis que seguramente será de bendición para cada uno de nuestros hermanos en casa. Edu, muy buenos días y muy buenos días a nuestros invitados especiales. Vaya si no tienen mucho que decir acerca del tema. Aquí estamos hablando de la mente maestra. Hay un tema que también se titulaba "En las redes no te enredes", ¿verdad? Y de eso nos van a hablar, porque ahorita vamos a hablar precisamente de ese punto. ¿Por qué nuestra sociedad le da un mal uso a las redes sociales? La parte relevante es, hoy en Guatemala tenemos aproximadamente 18 millones de habitantes, sí, pero lo curioso es que tenemos aproximadamente 20.2 millones de teléfonos móviles circulando. Eso significa que tenemos más celulares, más dispositivos que personas en Guatemala. ¡Qué habitantes! Eso es una curiosidad, y justo lo que mencionábamos es el impacto que esto puede tener. Dado eso, digamos que la cantidad de uso a nivel de internet y dispositivos, según esta estadística en el 2022 de febrero, muestra que el 62% de uso de redes sociales y de utilización lo hacemos a través de este aparatito, ¿verdad? Pasamos conectados en promedio entre 5.5 hasta 8 horas, dependiendo de la persona, y si es más joven, aún mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le damos ese buen uso y por qué de alguna manera hemos manifestado el mal uso de las redes sociales en la sociedad, que es un impacto que a nosotros nos cautiva? Y quiero referirme tal vez a Proverbios 23, que dice: así como es el hombre en su corazón, tal cual es él. Entonces creo que las redes sociales son un reflejo de lo que está en nuestro corazón, de lo que nosotros encontramos en nuestra situación de expresarnos. Probablemente en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en el Antiguo Testamento, no había forma de correr los pecados que existían en ese tiempo. Pero hoy es más fácil, ¿verdad?, acelerarlo por medio de las redes sociales. Y Pablo lo decía en Romanos 7. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago, porque el pecado que está dentro de mí me conduce a hacerlo mal. Entonces las redes sociales son una herramienta, no necesariamente las redes sociales son malas, las redes sociales son buenas, y podemos encontrar en las redes sociales muchas cosas. Pero ¿por qué la sociedad las usa para mal? Y es porque en nuestro corazón existe ese pecado. Y Romanos 3:23 también lo dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay un tono de maldad en nosotros, y si nosotros no nos acercamos a Dios, vamos a reflejarlo en las redes sociales, vamos a reflejarlo en cualquier ambiente. Y así es que cedo el espacio hoy a mi esposa para que podamos hablar un poquito más de eso. No, pues añadiendo a lo que Marvin estaba comentando, también hay dos puntos aquí. Y uno es que la Biblia siempre nos advierte cómo es el mundo, ¿cierto? Como lo decía Marvin, hay personas que dicen, no, la red social es la que es mala. No, es que es eso, ahí hay pecado.
Y hay una persona que decía, el pecado no es la red social, el pecado está en el corazón de la persona. Entonces, quien tiene que administrarse es uno, quien tiene que controlarse es uno. Y la Biblia dice que tenemos que buscar sabiduría. Entonces, una de las cosas que faltamos a veces los cristianos es constantemente buscar la sabiduría, porque la Biblia dice, tienes que buscarla como si buscaras al oro. ¿Sí? Tienes que buscarla como si fuera tu tesoro más preciado. ¿Y por qué la Biblia nos dice eso? Porque la sabiduría es lo que nos va a enseñar, si nosotros lo tenemos, es lo que nos va a ayudar a que sepamos cómo conducirnos en diferentes aspectos. Entonces, cuando el hombre se aparta de la sabiduría, cuando el hombre deja de buscar la sabiduría, también empieza a reflejarse en el uso de sus redes sociales. Me gusta lo que están diciendo. Las redes sociales entonces son como un vehículo. En un vehículo alguien puede hacer daño o salvar una vida. Y por medio de las redes sociales podemos hacer literalmente, hacer que el reino de las tinieblas avance o hacer que el reino de Dios avance. Y sin tocar términos religiosos también puede ser usado de una forma recreativa, sana. Estaba oyendo yo que uno de los capitales que más se pierde la persona, el capital más grande que pierde en redes sociales es su tiempo. Sí. Ese es uno de los capitales más grandes que se pierden, porque dice que esta generación cuando sienta va a llegar a los 35, va a llegar a los 40, decir, ¿qué hice con mi vida? Porque dice que los contenidos están hechos para que me vuelva adicto. Es correcto, y creo que una de las cosas que pasa, y justo conversando sobre esto, y eventualmente lo hablamos con Katy, hay un famoso contexto que es los 7 pecados capitales, ¿verdad? Hemos escuchado al respecto de eso, y lo podríamos aplicar también a las redes sociales, por ejemplo, hablando de un pecado que podría ser la pereza. Es decir, me cuelgo del celular, de la red social y paso horas y horas ahí. Y la Biblia nos muestra que debemos de ser diligentes, debemos de ser trabajadores, debemos de aprovechar el tiempo justo sobre eso. Otro puede ser el orgullo o la soberbia, y a través de decir, yo les voy a poner esto, o la ira, y muchas veces vemos en redes sociales y a través del celular contextualizar este sentido de decir, bueno, yo por redes sociales digo lo que siento y me enojo y critico al gobierno, critico a esto, me enojo con tal persona. Critico a la iglesia. Critico a la iglesia, ¿verdad? Y es fácil porque no estoy cara a cara y nos escondemos detrás de las redes sociales, porque puedo crear un perfil falso, puedo tener una identidad no correcta y puedo abusar de eso. Y quiero hacer un énfasis en esto, ¿verdad? No solamente la sociedad hoy en día también está teniendo abuso de eso, ¿verdad? Hay mucha gente que hace un famoso grooming, por ejemplo, son esas personas que abusan de cambiar su identidad y engañan a los chicos para tratar de tener alguna relación, algún contacto con ellos y después probablemente abusar de esas personas. Entonces, la sociedad tiene un medio de comunicación, las redes sociales nos ayudan a conectarnos más fácilmente, pero también por la maldad que existe en los corazones de los humanos, de la humanidad, vemos que también se usa para mal. Creo que la tecnología, bueno, como vamos, al paso que vamos, la tecnología va a avanzar y no se va a detener. No. Cada día va a ser diferente. El cambio tiene que estar en nosotros para darle un buen uso. Eso es lo que yo logro comprender de el dominio propio tiene que estar en nosotros. Ajá. Sí, exacto. O sea, mucho de eso también se da aparte, pues en parte de mi trabajo también es capacitaciones. Y a veces cuando entró la pandemia, muchas personas se vieron con la necesidad de usar tecnología, decir, bueno, si mi vida es de papel, o sea, yo es el libro de papel, yo es el micrófono, yo nada de proyectar en redes sociales, nada de usar Instagram. Hay iglesias que tal vez nunca han abierto Instagram o nunca han abierto Facebook. Entonces mucha gente se encontró con ese choque con la tecnología. Decía, ¿qué es eso? Pero como tú decías, la tecnología no va a parar. Entonces nosotros no podemos pelear con la tecnología, nosotros no podemos pelear con las redes sociales, no podemos pelear con una transmisión en vivo, no podemos pelear con eso. Antes tal vez se peleaba también hasta con el televisor, ¿cierto? El televisor. Esa era la tecnología del momento. Anterior. Esa era la tecnología de ese momento. Y sí se estaban horas, tardes, viendo la televisión. Yo me recuerdo que mi papá me mandaba a mover la antena para que le pegáramos a eso. Yo fui de esa generación que hacía la antena en el techo. Entonces el peligro estaba en el televisor. Entonces muchos tal vez decían, bueno, el peligro está en el televisor, pero no. Nosotros tenemos que saber que las redes sociales, nosotros podemos, en vez de pelearnos con ellas, hacernos amigas, pero con sabiduría y también utilizarlo para, pues, expandir el reino de Dios.
interesante. Creo que hemos aprendido en esta primera parte acerca, bueno, este contexto de las redes sociales, y me quedo con eso. La tecnología no va para nosotros, tenemos que hacer el cambio y darle un buen uso para poder compartir un buen mensaje también y para poder edificar nuestra vida. Vamos a hacer una pausa, luego, vamos a ver un video de apoyo a este tema y luego vamos a continuar con más en la parte psicológica y también en esta parte profesional, cómo los hijos de Dios podemos adaptarnos a las redes sociales y utilizarlas de buena manera. Ya regresamos. Hola amigos, es un gusto estarles acompañando en esta cápsula. Hoy vamos a estar hablando acerca de los algoritmos y las redes sociales, cómo funcionan estas tecnologías. Mi nombre es José Cont y soy director ejecutivo de ILB, una consultora especializada en entendimiento del nuevo consumidor y plataformas digitales. Todos estamos conscientes que a través de Internet podemos realizar múltiples actividades. Según distintos estudios, lo que más realizamos los usuarios de Internet en Latinoamérica es visitar los motores de búsqueda, Google y plataformas similares, revisar nuestro correo electrónico, enviar o recibir información a través de este canal y utilizar las redes sociales. Lo que hoy llama la atención es que cada día pasamos más tiempo en las redes sociales. En el pasado posiblemente pasábamos unos 5 minutos al día, luego 10 minutos, 15 minutos, hasta llegar a la situación de la actualidad, 30 horas al mes. Ese es el tiempo promedio, por ejemplo, de un usuario de TikTok. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Y si es algo bueno o malo. Todo tiene que ver con una palabra y es el algoritmo de las redes sociales. Y tenemos que entender que en las redes sociales el funcionamiento, la lógica de estas plataformas es que nosotros pasemos la máxima cantidad de tiempo posible en ellas. Por eso es que constantemente nos dan información, nos ofrecen entretenimiento, nos ofrecen actualizaciones de lo que hacen nuestros amigos y seres queridos. Es importante mencionar que mientras más tiempo nosotros pasamos en las redes sociales, más dinero ganan los dueños de estas plataformas. Así que muchas veces eso nos pone en una zona de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo no discrimina si la información que recibimos es falsa o es información verdadera, y si pasar tanto tiempo en estas plataformas es saludable o afecta nuestra salud. Nosotros como usuarios tenemos la capacidad de aprovechar estas tecnologías. Las redes sociales, como cualquier otra plataforma, al final son una herramienta y nos pueden servir para construir nuestro conocimiento, desarrollar más criterio, más capacidad, estar en buena relación con nuestros seres queridos, amigos, familiares que están en algún lugar lejano, o dañarnos psicológicamente, dañar nuestra vista, exponernos a desinformación, mensajes de odio que dañan nuestra mente a un nivel psicológico, pero también dañan nuestro cuerpo. ¿A qué se debe entonces ese crecimiento, esa gran demanda que cada día tienen las redes sociales? Al algoritmo y cómo están diseñados y cuál es la lógica que siguen. Que los usuarios pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en estas plataformas. Hoy en la región existen distintas plataformas de redes sociales y podemos ver que en el caso de Guatemala y en general en la región de Centroamérica son las redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, las plataformas más utilizadas. Si sumamos el tiempo que un usuario promedio puede pasar en todas estas herramientas y plataformas, pues sin duda es un tiempo que en algunos casos puede preocupar. ¿Cómo saber si el algoritmo de redes sociales estamos haciendo un buen uso o estamos en una zona de riesgo donde posiblemente nos esté causando daño? Podemos hacer este experimento.
Tratemos de dejar de utilizar las redes sociales un fin de semana. Apaguemos nuestro teléfono el viernes a las 5 de la tarde, desconectémonos y intentemos 3-4 días estar sin consultarlas. Si nosotros empezamos a padecer de ansiedad, si sentimos un estrés, si nos sentimos que nos estamos perdiendo de lo que está ocurriendo en el mundo, si nos sentimos ansiosos, nerviosos, con tristeza, como que nos falta algo, tenemos sensaciones fantasmas de que algo está vibrando, seguramente tenemos ya los primeros síntomas de una dependencia hacia estas plataformas y eso ya se empieza a convertir en un problema. Por lo tanto, tenemos que reflexionar, concientizar que si padecemos alguno de esos síntomas, al dejar de utilizar las redes sociales, definitivamente estamos en una zona donde podemos caer en una dependencia de estas plataformas, lo cual puede ser dañino. De nuevo, son extraordinarias herramientas. Sabiendo utilizar los algoritmos, podemos construir un buen criterio y aprovechar estratégicamente estas plataformas. Me encantó estarles acompañando en esta cápsula. Mi nombre es José Conte. Continuamos con más de Análisis BNE. Usted veía ya dos partes de este programa. La primera, un contexto de las redes sociales, de cómo es que se utilizan en nuestra sociedad, qué es lo que nosotros como guatemaltecos o pues, todo el mundo debería de realizar para tener un buen uso de estos dispositivos. La tecnología no va a parar, nosotros somos los que debemos de marcar esa diferencia. También veíamos cómo funciona ese algoritmo. Muchas veces no entendemos por qué cuando estamos hablando y encendemos el celular nos aparece, pues allí usted tuvo una parte de explicación también. Y ahora queremos saber cómo afecta psicológicamente a nuestra vida el mal uso de las redes sociales, del teléfono, del dispositivo móvil. Y para ello está con nosotros la licenciada Cindy de Paz, psicóloga clínica familiar. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo, por la invitación. Pues muy contenta de poder compartir hoy con ustedes. Es un gusto poder tenerla acá y poder platicar acerca de esa adicción. Primero, antes de ir a las consecuencias, ¿sí se puede llamar adicción a las redes sociales o al teléfono? Hay una adicción que sí está muy bien marcada al Internet, ¿verdad? Y esa, pues sí, digamos que clínicamente es una adicción. Pero a las redes sociales y esta parte, pues no necesariamente está diagnosticado para redes sociales, pero entendemos que es Internet y es uso de pantallas, ¿verdad? Entonces, todo esto va relacionado a que nosotros, pues, como seres humanos nos cuesta mucho limitar el uso de estos dispositivos y, como tú dices, es el buen uso que tenemos que darles. Exactamente, ya hablábamos en la primera parte pues, algunas estadísticas de los teléfonos móviles en Guatemala, cómo es que se han utilizado, y yo mencionaba una parte, y es que con la llegada de la pandemia también incrementó ese uso. Trabajo, estudios, y a raíz de eso pues también puede llegar esa dependencia del teléfono, ¿verdad? No estoy en mi oficina, pero estoy en el teléfono pendiente de todo eso. ¿Cómo pueden llegar a ser esas consecuencias de esa adicción al Internet? Sí, realmente es muy duro porque cuando nosotros vamos a Internet estamos buscando algo, ¿verdad? Estamos con la intención de encontrar algo que nos satisfaga. En general lo que buscamos es placer, es satisfacción por medio de pantallas. Antes era el celular, era la televisión, por ejemplo, ¿verdad? No habían celulares de la manera en la que hay ahora. Ahora los chiquitos pues ya nacen con celulares a la par y una cantidad de dispositivos. Y eso pues obviamente nos ayuda a que sea más riesgoso el contacto mal controlado, ¿verdad? Y al pasar el tiempo, como nosotros lo vemos como algo atractivo, el cerebro lo ve como algo que le gusta, algo que le genera placer. Entonces, a largo plazo, nosotros podemos ya sea tener un trastorno de ansiedad porque estamos, pues, obviamente buscando, desesperados, preocupados por encontrar algo en el teléfono, en la pantalla,
O podemos también desencadenar alguna depresión, porque en ocasiones tendemos a aislarnos de la gente al estar en nuestros dispositivos móviles. Entonces estamos en el teléfono y pues podemos estar rodeados de gente y pues no importa, ¿verdad? Los adolescentes lo hacen frecuentemente y los adultos también. Yo leí hace algún tiempo de la ansiedad, de la depresión en las redes sociales, porque muchas veces al ver la vida perfecta de las personas a través de las redes sociales afecta a la mía. ¿Y por qué yo no tengo la oportunidad que ellos tienen? Y mencionaba que no nos dejáramos impresionar porque solamente son 15 segundos de lo que él compartió y no sabemos su contexto, y eso es muy real. Sí, pero nos afecta mucho porque en redes sociales todo es perfecto, ¿verdad? La foto perfecta, en el lugar perfecto, la familia perfecta, todo se ve muy bien, pero obviamente en redes sociales nadie va a sacar la discusión que tuvo en familia, nadie va a sacar el regaño que recibió hace un rato del jefe, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas del lado malo, digamos, de la vida, nosotros no lo mostramos en redes sociales, solo mostramos esa parte perfecta. Y si nosotros nos sumergimos a eso, es posible que nos afecte muchísimo. He tenido personas con padecimientos, por ejemplo, como bulimia y anorexia, por contacto con redes sociales, porque se envuelven en ese mismo círculo. He tenido personas con problemas sexuales también por asuntos de redes sociales, ¿verdad? Porque se envuelven ahí mismo y ahí mismo hay exposición de una cantidad de contenido sexual que si uno lo busca, lo puede encontrar. Entonces, estas son las consecuencias y por eso es que no es que las redes sociales sean malas ni el uso del internet sea malo, sino que debemos buscar hacerlo de la mejor manera con pues, los cuidados pertinentes. Interesante. Antes yo quisiera recordarle a nuestros hermanos que pueden utilizar de manera positiva ahora las redes sociales y compartir la transmisión que tenemos en Facebook para que más personas puedan conocer acerca de este tema. ¿Cuál es la importancia de limitar el uso hablemos desde los pequeños? Porque como usted mencionaba, ahora los niños saben más que uno, ¿verdad? En el teléfono yo tengo mis sobrinas y ellas a veces me enseñan cosas que yo ni siquiera sé utilizar en el teléfono o en algún dispositivo, pero desde ahí también se puede poner ese límite. Por supuesto. Según la Organización Mundial de la Salud, los niños, los bebés 0 a 3 años no deberían tener contacto con pantallas. Ahora, en la realidad no es posible, ¿verdad? No es posible porque en la casa tenemos televisión, tenemos tablet, miran a los demás niños más grandes, tienen contacto con celulares y cuánto dispositivo podamos tener. Entonces, al 0%, al cero, ¿verdad? No podemos limitar nosotros el contacto. Lo que sí podemos hacer es disminuir a todo lo que se pueda el contacto. No darles celular a los pequeños, no darles dispositivos móviles para nada, ¿verdad? Que además no están apropiados para eso. Por ejemplo, para quienes no sabían, ya tengo 2 bebés, ¿verdad? Y el chiquito tiene ahorita 1 año. Y a lo más que llegamos es el tiempo de televisión porque lo comparte con su hermanita, ¿verdad? Pero eso es lo más. Y tienen tiempos muy bien marcados. Ahora, de 6 años a 12, el tiempo que podrían ver pantallas debería ser 1 hora. Los adolescentes 2 horas, ¿verdad? Y nosotros los adultos 2 horas y media. Esto es con el televisor. Con cualquier dispositivo, o sea, si queremos ver tablet y pantalla en la televisión, pues entonces tenemos que compartir el tiempo, ¿verdad? Si queremos ver celular y tablet, también tenemos que compartir el tiempo. Entonces, esto lo que hace es que nos da un límite, porque el límite actual es que 5 horas. Es lo que normalmente uno ve de pantallas. Entonces, este tiempo es de ocio, ¿verdad? No es trabajando, porque, por ejemplo, yo me la paso con el celular todo el día en la mano, ¿verdad? Pero es trabajo, ¿sí? No estoy haciendo otras cosas más que trabajo. Entonces, este tiempo que damos es ocio, ¿sí? Es tiempo para poder ver qué hay en redes sociales, ¿verdad? Investigar un poquito, lo que sea, pero es ocio. Entonces, si lo limitamos a ese tiempo, ya pues los dispositivos traen hasta aplicaciones para poder contar cuánto tiempo estamos en cada red social, y esto es muy bueno porque entonces nos ayuda a poder irnos limitando. Yo le tengo temporizador a mis teléfonos, ¿verdad? Y eso es algo que podemos aplicar.
¿verdad? Y poder decir, bueno, tengo 30 minutos diarios para tal cosa, ¿verdad? Entonces, el mismo dispositivo nos va avisando y nos ayuda a limitarnos un poco. Y al excedernos de ese uso es perjudicial. Yo recuerdo cuando estaba pequeño y los teléfonos todavía eran de botones. Ajá, de botones. Y escribíamos mensajes, mi abuelita me decía, así se te van a quedar los dedos o así se te van a quedar, porque escribíamos tan rápido y con los botones y todo. Y cuando ya estaba preparando toda esta temática, yo me recordé de esas palabras y yo decía, en ese tiempo uno decía, no, hombre, eso nunca va a pasar. Y ahora tantos problemas que ha desencadenado el mal uso de los dispositivos y es tan real. Creo que las abuelitas y las mamás son bien sabias y están adelantadas a los tiempos. Licenciada, ¿cómo puedo ayudar a una persona que sí o sea, ya es mucha esa adicción, ya se le ha hablado? Muchos jóvenes en la actualidad lamentablemente son adictos a los videojuegos, a los teléfonos. Y a pesar de que están las clases en línea, no han descuidado la parte de educarse y prefieren el ocio. ¿Cómo puedo ayudarlos? Realmente es un tema difícil porque al momento en el que alguien se vuelve adicto a esto, lo primero de cualquier adicción es que ellos no lo ven. Lo ve cualquiera que está afuera, menos ellos. Porque estas personas lo que hacen es que empiezan a enojarse cuando uno dice, mira, ya es demasiado. Empiezan con esa molestia porque ellos están buscando algo al final en las redes sociales. Entonces, realmente lo que nos toca primero, ya sabemos, ¿verdad? Orar por ellos. Necesitamos reconocer que al final nosotros no podemos cambiarle la vida a esta persona. Lo que sí podemos hacer es pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé sabiduría para saber cómo hablar, porque a veces en lugar de ayudar y alejar a esa persona, al contrario, es como si la embarráramos, digamos, de alguna manera y la alejáramos más del Señor por llegar con la Biblia y decir, pero es que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas al final no nos ayudan. Eso sí, ¿verdad? Si tenemos a alguien que ahorita nos está viendo y que pueda decir, no, pues yo creo que sí, seguramente yo paso más horas de las que debería en redes sociales, es porque algo estamos buscando. Es porque nuestra mente está buscando ese placer, eso que de repente nos falta. Pero yo quiero leerles lo que dice Juan en el versículo 4 y en el capítulo 4 y versículo 13. Dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Es posible que nosotros estemos buscando algo ahí en redes sociales, estemos buscando esa frescura, ese manantial, pero al final no lo estamos buscando en el lugar correcto. Estamos necesitados de algo, de ese vacío que tenemos, pero lo estamos buscando en un lugar inadecuado. Debemos de irlo a buscar a la palabra del Señor, a los pies del Señor. Ahí es donde nosotros vamos a lograr encontrar todo ese placer, todas esas cosas que necesitamos, porque los seres humanos lo necesitamos, pero ese vacío tiene la forma del Señor. Hay muchas ocasiones en donde tenemos a personas cerca de nosotros que quisiéramos ayudar y no todo lo podemos hacer, pero aunque nosotros no podamos cambiarle la vida a esta persona o quitarle la adicción que tiene, sí podemos orar por él y sí podemos invitarlo a buscar ayuda. Y eso es lo primordial. Tenemos iglesia, tenemos profesionales, hay muchísimas formas de buscar ayuda, pero no nos detengamos y no esperemos a que esto cada vez sea peor y lleguemos a un trastorno que ya sea mucho más difícil de cambiar. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información, licenciada. Yo quisiera puede buscarla en clinicavidafamiliar@gmail.com. Ese es el correo para poder tener contacto con usted. ¿Tiene algún número de WhatsApp, licenciada? Sí, claro que sí. Es el 5533-4768, 5533-4768 es el número de WhatsApp. Nos puede buscar tanto en Facebook como en Instagram como Vida Familiar Clínica Psicológica. Y para nosotros de verdad que será un placer poder apoyarles. Todos somos psicólogos, clínicos, especialistas y cristianos.
Es un completo privilegio estar aquí con ustedes. Amén. Esperamos tenerla próximamente también con nosotros acá en Análisis BNE. Nosotros vamos a continuar con más información en este tema importante. Esperamos que esté siendo de edificación esta mañana el Análisis BNE. Ya regresamos. Y continuamos con más de Análisis BNE este día jueves. Adictos al celular, todo por un like. Amados, y hablando de la tecnología, hoy vamos a tener una videollamada, una videoconferencia, y está con nosotros el licenciado Sakis González, con el cual seguiremos abordando este tema este jueves en Análisis BNE. Licenciado Sakis, muy buenos días. ¿Qué tal, pastor? Un gusto siempre acompañarles. Gracias por la oportunidad. Licenciado Sakis, qué gusto tenerte en este tema tan actual, tan importante, que puede definir nuestro presente y nuestro futuro. Sí, definitivamente es un tema relevante, es un tema importante y creo que vale mucho la pena prestarle la atención que merece. Licenciado Sakis, yo quisiera hacerle una pregunta con respecto a esta palabra que voy a pronunciar ahorita para nuestros televidentes. Puede ser que la estén escuchando por primera vez. Y la pregunta es, ¿qué es la infoxicación y qué es desinfoxicación, licenciado? Muy bien. Bueno, son palabras nuevas que se basan en palabras existentes, es decir, se basan las dos en la palabra intoxicación o desintoxicación. A las palabras nuevas se les conoce como neologismos. Es básicamente sentirse abrumado por la cantidad de información que recibimos a través de plataformas digitales. Entonces, vamos a utilizar esa palabra de intoxicación. Nos sentimos intoxicados de tanto que hay. Como sabemos, una persona cuando está intoxicada es porque algún tipo de alimento que ingirió, alguna cantidad, pues vino y le afectó al cuerpo. Se utiliza esta analogía para hablar en datos tecnológicos en donde pues hemos recibido muchísima información, contenido, nos sentimos abrumados, cansados y agotados. Por ahí básicamente podríamos definir el término. Sí, pues, o sea que el término infoxicación nos pasa también con la medicina, licenciado. Cuando alguien tomó más de las dosis, en vez de el bienestar que le pudo haber dado esa medicina, más bien le hizo sentir el doble de enfermo. Sí, es correcto. Digamos, el prefijo info lo tomamos como información y intoxicación es la mucha cantidad o el exceso de cantidad de algo que nos hace sentir, y creo que lo dijo muy bien, nos hace sentir enfermos. Hace un momento usted acaba de dar como el diagnóstico, cómo alguien va, quiero saber si tengo infoxicación, ¿cuáles son mis síntomas? Bueno, yo creo que es muy difícil realmente poder hablar de síntomas de infoxicación porque regularmente los negamos. Es decir, en una cultura en donde hay un afán por la productividad, hay un afán por estar ocupado, incluso las personas dicen cuando están completamente ocupados y abrumados, dicen que es parte de ser adulto. Entonces es sumamente complejo el hecho de ver un caso de infoxicación. Para poder sentar algún precedente podemos darnos cuenta que son personas que están sumamente cansadas, en donde el dormir o el tener un descanso no les es suficiente porque sencillamente sienten que todo el tiempo están cansados. Pero aquí creo que el tema no solamente es el descansar, sino él es atacar la fuente. Muchas veces nos sentimos agotados y afanados es porque estamos introduciendo, nos estamos exponiendo a muchísimos estímulos todo el tiempo, digamos. Hay personas que incluso desayunando tienen que estar viendo una computadora o una pantalla o cenando o comiendo o tomando un café. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo humano todo el tiempo está recibiendo estímulos y entonces, ¿qué ocurre? La mente tiende a agotarse y nos sentimos infoxicados y podemos tener dolor de cabeza, congestión nasal, problemas para dormir, para concentrarnos y nosotros lo atribuimos a otras cosas, ¿verdad? Entonces, es difícil realmente que alguien pueda decir por sí mismo tengo un problema con la tecnología porque estoy abusando de esto. Regularmente lo vamos a justificar, es el trabajo, es el tráfico, son los problemas, son los afanes de la vida y muy probablemente la fuente es porque estamos pasando mucho tiempo frente a pantallas.
Licenciado, el otro término es desinfoxicación. ¿Cómo puedo hacer entonces? Es precisamente el antónimo del anterior. Yo creo que aquí lo importante es que podamos tener una vida con bienestar digital. ¿Y qué es eso? Es poder tener una relación saludable con la tecnología. Todos sabemos que las pantallas tienen un uso de productividad muy grande, pero al mismo tiempo su abuso puede generar consecuencias muy grandes. Resulta que simplemente la luz que emiten las pantallas a cierta hora del día están provocando problemas para conciliar el sueño. Incluso los fabricantes de tecnología han colocado dentro de sus dispositivos un modo descanso o un modo noche o un modo sueño, y lo que hace es reduce la cantidad de luz que está provocando el dispositivo con el fin de que los impulsos que recibe el cuerpo humano puedan resultar menores. Pero si bien esto viene a ayudar y a paliar en algún momento, creo que lo más importante es que aprendamos nosotros a marcar nuestros tiempos, a tener adrede actividades dentro de nuestras agendas que nos alejen de las pantallas con el fin de pues no infoxicarnos. También perder el afán por saberlo todo. Yo creo que a veces queremos estar en lo último con las noticias, saber todo acerca de esto, y entonces con ese afán lo que buscamos es leer mucho, un video de YouTube tras otro, y lo que intentamos realmente es generar conocimiento, pero muchas veces no estamos generando conocimiento, sino solo estamos trayendo información. Como sabemos, realmente la información llevándola a la práctica es que podría tener alguna especie de conocimiento, pero solo llenando nuestra cabeza de información no es necesariamente que estamos aprendiendo. Licenciado, ¿todo lo que encontramos en las redes sociales es dañino para nuestra salud física y emocional? Yo creo que depende mucho al contenido que nosotros nos exponemos. Es decir, los algoritmos están diseñados para reforzar nuestros intereses. Si nosotros lo que estamos buscando son cosas que sabemos que adrede nos van a afectar y abrumar, por ejemplo, si nosotros todo el tiempo estamos viendo nota roja dentro de redes sociales, pues sabemos que eso nos va a generar miedo y un montón de emociones negativas. Creo que sería bastante injusto el poder calificar de que todo lo que vemos es malo o todo lo que vemos es bueno. Tenemos que tomar en cuenta que los algoritmos funcionan en función de nuestro círculo de influencia. Es decir, que quizá yo no estoy interesado en cierto tema, pero mis amigos, familiares, conocidos o las personas con las cuales yo más interactúo, sí. Entonces el algoritmo va a asociar esa idea y va a decir, bueno, a tus amigos y a las personas con las cuales tú interactúas les interesa mucho el tema, por lo tanto también debería o podría en algún momento interesarte y te lo voy a mostrar. Entonces yo creo que tiene mucho que ver en donde nosotros clarifiquemos cuáles son nuestros intereses de conexión y en función de eso vamos a encontrar. No podemos calificar la tecnología como buena o mala, porque ahí le estaríamos dando un carácter moral, lo cual los objetos no tienen. Entonces creo que no entraría. Yo creo que aquí tenemos que hablar de funcional o no funcional. Los dispositivos funcionan, nos permiten conectarnos a la información que nosotros requerimos. Y entonces depende de nosotros el poder regular. Me gustó eso. Las cosas no tienen un carácter moral. La carácter moral la tenemos nosotros las personas, licenciado. Sí, es correcto. No podemos atribuirle algo moral a algo. Por ejemplo, yo tengo acá un resaltador, ¿verdad? Entonces el resaltador no es bueno o malo en sí mismo, es funcional. Va a llegar un momento en donde yo lo puedo utilizar para así señalar algo en un texto y aprender. O también puedo hacerlo para un hecho vandálico en donde voy a escribir algo en una pared, en una propiedad privada. Entonces no tiene un carácter bueno en sí mismo, sino que una función. Independientemente si yo lo utilizo para vandalizar, está funcionando porque me está pintando, está logrando su propósito, que es marcar un color fluorescente. Licenciado, ¿cómo podemos apartarnos de las redes sociales para beneficio de nuestra vida espiritual? Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es sustituir hábitos, porque a veces nosotros queremos, por ejemplo, dejo el celular de las 8 a las 9, por ejemplo, pero no lo sustituyo por nada, entonces queda un espacio vacío ahí. La Biblia nos llama a meditar en la Escritura, pero la meditación que nos está hablando la Escritura no es una meditación al estilo oriental en donde yo me vacío y dejo de pensar en algo. No, la meditación que nos está llevando a la palabra de Dios es que yo me lleno de la palabra de Dios. Seamos honestos, ninguna cosa en este mundo nos va a ser tan satisfactoria como exponernos de manera consciente a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, que nuestra mente sea transformada.
Entonces creo que lo mejor es para nuestro crecimiento espiritual es que no solo dejemos el celular a un lado, sino que apartemos ese tiempo. ¿Para qué? Para tener disciplinas espirituales, para leer la Biblia, para poder orar, para tener una conversación con otros cristianos, tener un devocional, tener un momento de oración, tener una conversación, ver una prédica. El tema es que nosotros podamos no solo dejar ese tiempo muerto, sino ocuparlo de manera consciente en disciplinas espirituales. Me gustó lo que acaba de decir, licenciado. Hay que sustituir, ¿verdad? No se trata de dejar un espacio vacío, sino de sustituirlo. Y en este caso nosotros que somos cristianos, hay muchas cosas que sí nos edifican y nos bendicen. Es correcto. Yo creo que estamos en un tiempo privilegiado en el hecho de que tenemos mucha información a la mano. Así como podemos tener mucha información que puede llevarnos a pecar, asimismo tenemos mucha información que nos puede ayudar a profundizar en nuestro conocimiento de la Biblia. Yo creo que ahí tiene mucho que ver nuestro corazón, ¿verdad? La intención con la cual nosotros realmente nos queremos acercar a Internet. Muy bien, licenciado Sakis, para nosotros ha sido un privilegio que usted haya participado de forma virtual para que vean que la tecnología sí se puede aprovechar, que en la tecnología hay un bien que nosotros lo podemos utilizar y en el caso nuestro para anunciar las buenas nuevas noticias que tiene el Evangelio. Muchas gracias, pastor, siempre por el espacio, estoy para servirles. Gracias, licenciado, ha sido un gusto compartir con usted. Amados hermanos, nosotros vamos a continuar con más de Análisis NE en esta mañana, todo por un like, adicción al celular. Así que en este momento vamos a continuar con más de Análisis BN. Esta mañana esperamos que esté siendo de edificación y que usted esté recibiendo también mucha información acerca del uso del Internet, de las redes sociales para beneficio de su vida y para bendición de otras personas. Queremos hablar en esta última parte ya de las entrevistas con Marvin Paredes de E625 y con su esposa Katy Morelo. Hemos estado hablando en sí qué son las redes sociales, cómo afectan, el uso que les podemos dar o que les debemos dar a cada una de ellas. Y en esta última parte quisiéramos hablar algo importante y es como hijos de Dios, cuál es ese uso que debemos de darle, cómo tiene que ser ese uso de las redes sociales para bendición de ambos, ¿verdad? De nuestro prójimo y de nosotros mismos. Y quisiera que ustedes tomaran el tiempo para poder hablar de esto. Perfecto. Bueno, arranco yo, dirían, ¿verdad? Bueno, comentarles un poco que desde E625 tenemos también ese interés y ese deseo de generar recursos para ayudarnos en diferentes segmentos, a los que lideramos, a las nuevas generaciones, a los padres, a los pastores, y ahí hay mucha información a la cual pueden ir en e625.com, hay artículos, hay libros, hay un libro que justo se llama En Redes, entonces es importante que nosotros lo veamos como hijos de Dios, y quería hacer esta mención porque una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios es prepararnos y es estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? No dejar, bueno, ahí va el asunto, tengo que estar listo, tengo que estar preparado. Y creo que el tema de las redes sociales lo que hace o lo que buscó, y ese era el objetivo, era generar comunidad. Y la iglesia y como hijos de Dios lo que hicimos es que a través de las redes sociales generamos comunidades extensas o abarcamos aún más, ¿verdad? Externalizamos un poco más esas redes sociales. Y yo quiero referirme al Salmo 133:1 que dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy creo que la pandemia nos enseñó que podemos juntarnos en armonía presencialmente, pero también virtualmente, y a través de las redes sociales debemos de seguir manifestando ese mismo deseo y esa misma intención. Y creo que es importante utilizar algunos versículos que son fundamentales para buscar esa importancia también en las redes sociales. Ok, Marvin, ¿por qué debemos de hacer las cosas correctas? ¿Por qué las redes sociales deben de manifestar un testimonio de lo que estoy haciendo? Y miren lo que dice 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, y yo me atrevería a agregar ahí en la faz de las redes sociales, ¿verdad? Debemos de reflejar también el amor de Dios y lo que Dios hizo a través de nosotros. Debemos de ser luz. Y cierro con esta parte que me encantó de Proverbios 27, 19. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y creo que lo importante de los hijos de Dios es que en Facebook no soy una cosa, en tal red social no soy otra, en Instagram soy acá. Soy la misma persona y reflejo la integridad de Dios en donde estoy, ¿verdad? Y creo que comentábamos un poco que a veces los mismos hijos de Dios a veces abusamos de las redes sociales y podemos comentar, criticar, señalar, juzgar, y nosotros no estamos llamados ni a criticar ni a juzgar, estamos llamados a crear y a edificar. Y las redes sociales es un medio también para eso. Esa es la importancia que nosotros podemos ver a través de esas comunidades extendidas que pueden ser las redes sociales. Bueno, y también agregando a lo que comentaba Marvin, también está la parte de que cuando nosotros vamos a ver la historia de Jesús, en la historia de Jesús dice, y lo seguía una gran multitud, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, qué bonito, que aquí a los colombianos iba a decir, qué chévere, ¿no? Qué chévere que lo sigue una gran multitud. Y nosotros nos imaginamos que siempre esa forma de que te sigue una gran multitud es el físico. Físicamente, no, el pastor lo sigue, la iglesia está llenísima. O no, mira, esta persona tiene una cantidad de gente ahí que lo observa. Entonces creemos o nos hemos metido en la mente que solo es físicamente esos seguidores. Pero no, nosotros también tenemos seguidores. Los amigos que nos siguen en Facebook, que también nosotros seguimos, pero que también nos siguen a nosotros. La parte de Instagram, así sea 100 personas. Imaginémonos 100 personas en un auditorio en el que nosotros vamos a hacer un video, tal vez en Instagram un video de 5 minutos o de 1 minuto, pero que si imaginamos las 100 personas ahí viéndonos, sabremos como la magnitud de esos seguidores que nosotros tenemos. Entonces por eso nosotros tenemos que ser conscientes de ello y saber que son nuestros segundos, son nuestros minutos, son nuestras publicaciones las que van a predicar de Dios, las que van a hablarles también del amor de Dios, como lo estabas diciendo. Y por ejemplo mi hermanito tiene 24 años. Y yo me acuerdo que ellos estaban, en los jóvenes de la iglesia en Barranquilla, ellos estaban preguntándose mucho cómo pueden evangelizar. Y ellos decían, pero ¿cómo puedo evangelizar? Es que me da pena traerlos a la iglesia porque siento que no están preparados mis amigos para venir a la iglesia. Y mi hermano, la mayoría de sus amigos no son cristianos. Entonces yo decía, sí, mi hermanito tal vez no va a traer a nadie a la iglesia, no sé cómo va a hacer. Entonces empezamos a hablar acerca de las redes sociales. ¿Qué tal si empezamos a utilizar las redes sociales para que empiecen a conquistar el corazón de sus amigos? Y me emocionó mucho cuando yo al rato estoy viendo publicaciones hasta el día de hoy, eso fue en pandemia, y hasta el día de hoy veo publicaciones de mi hermanito que no es predicador, no es pastor, no se para en una tarima, pero él pone videos de fútbol en sus historias, pone cualquier otra cosa en sus historias, y al final casi siempre pone un corto mensaje que encontró en internet, pero que llega al corazón de ellos en evangelización. Entonces digo, wow, él está siendo consciente de sus seguidores, que aunque la mayoría no son cristianos, él está utilizando las redes sociales para tocar el corazón de esas personas y evangelizar. Entonces, ahí es cuando yo digo, hay que utilizar esa herramienta que Dios nos dio y decir, Dios, esto es algo que tú me dices administrar. La gente que me sigue es gente que me dice administrar también, a yo poder liderar sobre ellas, y yo puedo hacerlo conforme a la palabra y siendo ejemplo también en conducta para con ellos. Y tal vez, digamos, escuchando a Katy, voy a tratar, a mí me encanta hacer como modelos, tener ideas, tener cosas que sean fáciles de replicar, y me voy a referir a las 3 Cs, ¿verdad? 3 Cs. Voy a decir, la primera, conocimiento. Tenemos que conocer como hijos de Dios la importancia de las redes sociales, el uso de las redes sociales, y de alguna manera aprender cada vez más, y la Biblia nos insta a que cada día busquemos ese deseo de ser mejores y de progresar en donde estamos. Entonces tengo que conocer para poder impactar más. Y la segunda C, cuidar. ¿Verdad? Que creo que el concepto de cuidar va en función de las generaciones que tenemos abajo. Y uno podría decir, bueno, yo soy papá, me parece perfecto cuidar a mis hijos, ¿verdad? Pero yo no tengo hijos, pero tal vez soy un adulto y también tengo jóvenes que lidero.
Entonces tengo que cuidar a las siguientes generaciones. Y tal vez no, bueno, ahí los niños van saliendo como eso. No, los niños son los que vienen en un mundo digital. A ellos se les reconoce como nativos digitales, ¿verdad? Nosotros nos fuimos adaptando, pero yo tengo que cuidar qué información están teniendo, qué decisiones van a tomar en función de las redes sociales. Entonces tengo que cuidar a esas personas, tengo que cuidarme a mí, tengo que cuidar mi entorno, porque también las redes sociales, como pueden ser positivas, pueden ser negativas. Y la última C es comunicar. Y creo que nosotros estamos llamados a predicar y a comisionados a seguir evangelizando y discipulando a través de cualquier medio. Las redes sociales son importantes para eso. Y solo también para darle un poquito un giro, que no solo es evangelización así como tal de predicación, sino también algo que me gusta también inspirar a las personas es que aprovechemos a darle amor a aquellos que están solos. Un mensajito, alguien que puso una historia como que te vaya muy bien en tu viaje, estoy orando por tu viaje. ¿Por qué? Porque vimos que se va de viaje. Un mensajito como qué lindo te quedó ese vestido que te pusiste, qué bonita estás. Algo que dé aprobación también a otros, que haga sentir a los otros especial, importante, también lo podemos hacer en redes sociales. No necesariamente predicar así, pero sí mostrar el amor. Hey, qué bonito, qué bonita familia, que Dios bendiga tu hogar. Sí, mandar esos mensajes de aprobación y de afirmación también son importantes y que lo podemos hacer en redes sociales, que alcanzamos muchísimo más. Hace unos meses yo escuchaba a una persona, un ministro de alabanza, un cantante, y él decía que en tiempo de pandemia, si él decía que iba a hacer una campaña evangelística, nadie se iba a conectar a su transmisión en Instagram. Entonces él lo mencionó como un live. Voy a hacer un live por la noche, entonces necesito que se conecten con otra persona, no recuerdo quién, con una guitarra. Se conectaron y un montón de personas empezaron a conectarse. Él empezó a hablar de la palabra del Señor, le pidió a su amigo que tocara la guitarra y hubo una gran cantidad de convertidos en ese live que él realizó. No lo promocionó como campaña porque él dijo nadie se va a conectar, lo promocionó como un live y creo que utilizó inteligentemente la red social para en ese tiempo llevar al camino del Señor a muchas personas. Y creo que esos detalles son los que como cristianos debemos de conocer. En el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, pues no tenían la oportunidad de poder estar simultáneamente en varios lugares compartiendo. Y ahora que nosotros tenemos esa oportunidad, creo que es importante hacerlo. Nosotros llegamos al final de esta entrevista y les agradecemos mucho por estar con nosotros. Quisiéramos orar, finalizar en oración por quienes tienen la oportunidad de utilizar las redes sociales para bendición y quienes no, pues puedan encontrar esa oportunidad, y quisiera darle el privilegio a mi hermano para hacerlo. Listo, bueno, gracias, Señor, vamos a orar. Gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo. Te pedimos, Padre, que cada una de las familias, cada uno de los televidentes, cada una de las personas que están hoy viendo en vivo o verán esta edición de este día, puedan estar siendo tocados, Señor. Ayúdanos a ser reflejo de tu rostro, ayúdanos a ser reflejo de ese evangelio que transmite amor, ese evangelio que trae paz, que trae vida y vida eterna. Que cada una de las fotos, que cada uno de los textos, que cada uno de los escritos, cada uno de los posts que nosotros hacemos tengan un impacto no solamente en seguidores, en likes, sino que tengan un impacto en la eternidad. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva de ser diferentes, de ser personas que creamos, que edificamos y que ayudamos a las personas a crecer. Hoy bendecimos a cada una de las familias y te pedimos que seamos testimonio vivo de ese amor que tú nos das a través de las redes sociales y a través de cualquier medio o tecnología que tú nos has dado acceso. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. 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 Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna red social en donde puedan contactarlos? Creo que Instagram, ¿verdad? Que creo que es una de las redes sociales más conocidas también hoy, de mucho uso. Mi caso es @Marvin Paredes Pérez y el de Katy es @Katherine.Hanson, ¿verdad? Con J-A-N-S-O, Katherine.Hanson, o a través de @E625 Guatemala. Ahí estamos a las órdenes para servirles. Va a ser un gusto poder estar en contacto con ustedes. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Muchas gracias. Ha sido un privilegio. La tecnología va a seguir avanzando. Tenemos que aprender a
el dominio propio lo tenemos que tener nosotros, y que la ciencia siga avanzando y que Dios nos dé sabiduría para utilizarla y seguir compartiendo las buenas nuevas de esperanza. Los esperamos la próxima semana con un tema más importante o igual de importante en Análisis BN. Quédese con nosotros porque continuamos con buenas nuevas de esperanza. Antes de irnos, quiero dejarle este recordatorio. Las redes sociales, como mencionamos hace algunos momentos, son plataformas que nos pueden servir para construir conocimiento, construir credibilidad, capacitarnos, informarnos, conectarnos con nuestros seres queridos e influenciar al mundo, o ser un instrumento de destrucción, de daño, de promoción, de desinformación. ¿De quién depende? Depende de nosotros, y es una decisión que tenemos que tomar. A través de las redes sociales podemos crear una influencia positiva al mundo. Cada vez que nosotros aportamos valor, que generamos una interacción, que trasladamos un mensaje positivo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube, a través de TikTok, a través de cualquier plataforma, estamos siendo agentes de cambio. Recordemos que un influenciador no es aquella persona que tiene cientos o miles de seguidores. Cualquiera de nosotros puede influenciar a otro a través del uso de las redes sociales. Si vemos que un amigo se siente angustiado, triste, deprimido, ha tenido una pérdida familiar, una situación de desempleo, de dolor, de enfermedad, nosotros podemos ser ese agente de transformación que a través de una palabra adecuada, en el momento preciso, nos convertimos en instrumento de bien a través de las redes sociales. Y nunca escatimemos estos canales creyendo que no somos influyentes. Recordemos el caso de las personas que compran, por ejemplo, en Amazon. Cuando vemos un producto en este e-commerce, no nos interesa que la persona que dejó una opinión tenga cientos o miles de seguidores. Lo único que nos interesa es que sea una opinión sincera, porque eso es lo que influye. De la misma manera en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de estas plataformas, nosotros podemos llegar a sumar valor, construir un posicionamiento positivo que influya al mundo a reflexionar de una manera distinta, abordar de una manera distinta las realidades que cada uno de nosotros estamos viviendo. Recordemos que las redes sociales las vamos a seguir utilizando, el tiempo que vamos a pasar en ellas se va a ir incrementando, van a venir nuevas plataformas y es nuestro deber, nuestra responsabilidad poderlas utilizar de manera responsable. Además, está demostrado que de cada 100 usuarios de redes sociales, únicamente 5% de ellos generan contenidos de manera esporádica y solamente el 1% se vuelve una persona líder de influencia. ¿Y cuál es la clave? Pues resulta que este 1% son las personas que constantemente aportan valor a través de sus propios canales o interactuando en lo que nuestros amigos comparten. Si nosotros como usuarios visitamos las redes sociales, pero nunca expresamos un mensaje, nunca compartimos nuestra opinión, nunca expresamos nuestro punto de vista, no vamos a poder ser esos agentes de cambio que el mundo necesita. Así que tenemos la oportunidad de influenciar a cientos de millones de personas a través de estas plataformas, utilizando nuestra creatividad, utilizando nuestras ideas, las palabras, los formatos y las plataformas digitales, recursos que sin duda Dios ha puesto a nuestra disposición para transformar la realidad de nuestro entorno. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para su vida y muchas gracias por habernos acompañado en Análisis BNE.